Ya vi que ya se compartió. Ok. Bueno, feliz tarde a todos. Es un gusto para Galanga y todo su equipo iniciar este ciclo de charlas en el marco del 9º aniversario. Se dice rápido 9º aniversario, pero han sido 9 años de arduo trabajo. Y muchas de las personas que están conectadas aquí pues han sido personas que nos han acompañado durante todo este tiempo y han sido de gran apoyo. La primera charla con la que vamos a iniciar este ciclo es una charla que me gusta muchísimo, que se llama Los Básicos del Té, y es para nosotros un honor tener a Miriam Gómez con esta ponencia. Miriam Gómez es, ya va, que se me perdió la chuleta. Miriam Gómez es licenciada en Comercio Internacional, sommelier de té designer y cofundadora de la marca Caracas Tea & Company. Algo que quiero decir, ella es la encargada de preparar y de formar a los sommeliers de té aquí en Venezuela. La felicito por eso, tiene un trabajo bellísimo, tiene una tienda muy linda, y bueno, estoy segura que vamos a disfrutar muchísimo de esta ponencia que hoy con la que hoy Miriam nos va a deleitar. Miriam, te cedo la palabra sin más preámbulos y gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Elvira, por esta invitación y bueno, y por acompañarte en estos 9 años que se dicen fácil, pero pasó el tiempo volando, pero fue con muchísimo esfuerzo y sacrificio. Gracias por tenernos presentes para poder celebrar al lado de ustedes. Bueno, los básicos del té, que va a ser nuestra charla de hoy, se basa en su misma palabra, en los básicos, como qué deberíamos tener en nuestra casa para ver que de forma muy sencilla siempre podemos preparar té y que no es tan complejo como mucha gente lo ve o tan aislado de que sea solo para clases muy altas. Yo creo que la única o la finalidad de verdad para tomar té es el deseo de tomarlo, no hay una excusa. Entonces, ok. Vamos con qué es té para tener la diferencia de cuando estamos tomando verdadero té y cuando no lo estamos haciendo. Entonces, básicamente, la palabra té le pertenece a una sola planta en el mundo, botánicamente, la cual se llama Camellia sinensis. Si no tenemos en la infusión Camellia sinensis, no estamos tomando verdadero té. Suele confundirse mucho porque, por analogía, le hemos llamado a cualquier cosa que infusionamos en agua caliente té, ya sea manzanilla, ya sea jamaica, anís estrellado, hierbabuena, malojillo, o lo que nuestros abuelos dicen como guarapos. Realmente ellos sí estaban utilizando palabras correctas porque no le estaban diciendo té. Ahora, ¿cuáles son los verdaderos té o cuántos té hay en el mundo? Se podría decir, porque para uno estar preguntando si hay Camellia sinensis en la infusión es como complejo, porque no todo el mundo sabe el nombre científico de las plantas. Entonces, aquí es la manera más sencilla porque solo tenemos 6 en el mundo durante todos estos 5.000 años que tiene esta bebida acompañándonos en la humanidad. Tenemos el té blanco, tenemos el té verde, tenemos el té amarillo, tenemos el té oolong, tenemos té negros y tenemos tés de fermentación. Todos estos 6 tés vienen de la misma planta, de Camellia sinensis, solo que en el grado de manufactura donde esta hoja quede, porque nosotros son simplemente hoja, perdón, no somos fruto, es la tipología que se le da. Un ejemplo. Cuando vamos a procesar té blanco, pues agarramos brotes o hojas jóvenes de la planta, se hace un leve marchitado, se le hace la deshidratación a la hebra o a la hoja, se seca, se sella, se hace una selección para elegir las mejores que vayan dentro de ese paquete y queda listo. En el caso, por ejemplo, del té verde, lleva una manipulación más prolongada, porque no solamente se marchita, sino también tengo que cauterizar la enzima. La enzima es la que hace que el contacto con el oxígeno
se pongan las hojas negras. Por eso entonces, si yo no cauterizo la enzima, hago té negro automáticamente. Pero si cauterizo a tiempo, puedo estar en la categoría de verde. Entonces, así podemos ver que son las mismas hojas y dependiendo del tipo de manufactura que hagamos, podemos entrar en una de estas 6 tipologías, que son los únicos té que existen. Ahora, un segundito porque estoy en una computadora prestada y se me complica. ¿Cómo se llama todo aquello que por analogía le decíamos té y entendimos que ahora pues no lo es? Como por ejemplo en el caso de la manzanilla, que es una de nuestras plantas a la cual más fácilmente le podemos decir té. En el mundo de la gastronomía la palabra correcta son tisanas, pero esta palabra hay que tomarla en cuenta de que no es nuestra tisana popular como tisana con Z, que incluso en Wikipedia dice que es palabra venezolana, jugo de fruta con fruta picada, sino esta es la tisana que es con S, que es la extracción de las partes solubles de cualquier planta, raíces, frutas deshidratadas, especias o plantas que existan en el mundo que no contengan Camellia sinensis. Todo esto se llama tisanas. Entonces, en estos tenemos ejemplos muy cercanos, como lo que es la manzanilla, el tilo, la jamaica, el anís estrellado, el jengibre, la hierbabuena. Solo que en nuestro país podríamos utilizar, o bueno, o en otros países también, como sinónimo la palabra infusión. Infusión de manzanilla, infusión de jamaica, infusión de jengibre, infusión de hierbabuena. Para referirnos a todo aquello que no sea verdadero té, o sea, que no contenga la planta Camellia sinensis. Ahora, ¿cómo podemos preparar una buena taza de té y una buena infusión? Simple, teniendo claro tiempos y temperaturas, porque tiempos prolongados sencillamente llevan a la bebida a una sobreextracción, sobre todo de taninos, los cuales hacen que la bebida se pueda colocar amarga. Y cuando hablamos de altas temperaturas, lo que podemos muchas veces es levantar la astringencia que puede haber en la bebida. Entonces, cuando hablamos de té blanco, estamos entre 70 a 75 grados centígrados, desde 2 hasta 3 minutos. En el caso del té verde, que considero que dentro del mundo del té es uno de los más sensibles, si le doy como una personalidad, podría decir que el té verde es como un adolescente, que hay que tratarlo con manos zurda y guantes de seda, desde 30 segundos hasta 2 minutos y tiene una temperatura máxima de 80 grados. El té amarillo se comporta muy parecido al té verde. En el caso del oolong podemos hablar de temperaturas de 85 grados con tiempos de infusión desde 2 hasta 4 minutos. En el caso del té negro, podemos hablar de temperaturas de 85 hasta 95 grados. Este tiene una manera de aguantar la temperatura mayor porque se oxida. Entonces esta oxidación permite a la hebra tener un mayor soporte a altas temperaturas y también a mayores tiempos de infusión, desde 2 hasta 4 minutos, incluso hay personas que lo pueden infusionar a 5 minutos y no hay ningún problema. En los test de fermentación, tenemos tiempos desde 30 segundos hasta 2 minutos con temperaturas de 85 grados, o sea que comparten muy parecida a la del oolong, y las tisanas sí necesitan mayor temperatura y mayor tiempo de extracción. ¿Por qué? Porque las tisanas no tienen ninguna manufactura específica. Cuando hablo de manufactura específica, como nosotros somos del mundo del café, podríamos asociarlo a lo que en el mundo del café se llama como beneficio, que es el beneficio y la manufactura sería lo mismo. Si tenemos un café lavado o tenemos un café natural o tenemos un café honey, es un beneficio específico que se le da a este fruto y por ende va a dar características específicas. Lo mismo sucede con el té, pero con las tisanas no. Las tisanas solo y exclusivamente se deshidratan, más nada. Entonces necesitan tiempos de extracciones más largos para que todos sus aceites, aromas y sabores se puedan tener de mayor concentración en la taza. Una pregunta, Miriam. Cuando tú hablas de esa temperatura, ¿es
¿Se hierve el agua y se deja reposar hasta que llegue a esa temperatura o solo se calienta hasta esa temperatura? El deber ser es calentar hasta esa temperatura. Okay. Pero si se llega a hervir el agua, bueno, no pasa nada porque el agua es un líquido sumamente valioso en cualquier parte del mundo. Lo que podemos hacer es como bajarle la temperatura al agua, no dejarla reposar, porque es distinto. Okay. Yo necesito oxigenar el agua. Okay. Porque cuando el agua pues se pierden el oxígeno disuelto en solución. Y yo necesito oxigenar el agua para que toda la parte organoléctrica y las propiedades de, sobre todo del té, se puedan expresar en la taza. Si no, el té queda completamente plano. Okay. ¿Sí? Ok. ¿Qué elementos necesito para mi preparación? Que son básicos que podemos tener en casa. El agua mineral o agua potabilizada, una olla para quienes no tengan un hervidor inteligente que ya viene con las temperaturas marcadas, que té blanco, té verde, y solo es oprimir un botón. Bueno, podemos tener nuestra olla, un infusor o un filtro o un colador, porque de esas distintas formas siempre podemos tener en casa, teteras y tazas. Entonces, si yo tengo mi agua mineral y no tengo hervidor, si no tengo es mi olla, ¿qué puedo hacer? Yo coloco mi agua en la olla, llevo mi olla a la cocina, prendo el fuego en la estufa y coloco mi olla. Allí voy a aplicar una técnica que se llama contemplación. Y es que sin tener termómetro de líquidos, porque bueno, si lo tenemos nos facilita el trabajo, pero si no lo tenemos, no es que es imposible realizarlo. Colocamos nuestra agua y al prender el fuego, vamos a observar en la parte de abajo de la olla que se van a empezar a hacer unas burbujitas. Estas burbujitas van a tener tamaños y por los tamaños podemos inferir en los grados de temperatura que tiene dicha agua. Si abajo vemos como los ojitos de un camarón, estamos hablando para té blanco. Si vemos como ojitos de cangrejo, estamos hablando para un té verde. Si vemos como ojitos de pescado, estamos hablando para oolong y para té negro. Perdón, para oolong y para té de fermentación. Y cuando vemos un collar de perlas que todas se empiezan a juntar y suben, ahí estamos hablando para té negros e incluso tisanas. Entonces, con esta técnica sencilla también podríamos hacerlo en casa sin necesidad de tener un hervidor inteligente o un termómetro de líquidos. Si tienen alguna pregunta, pueden ir abriendo el micrófono y haciéndome la pregunta sin ningún problema. Bueno, básicamente estos son los elementos que debemos tener para preparar una buena taza de té, que es lo esencial, el agua mineral, básicos que en la casa siempre tenemos como una olla o un colador, no es necesariamente tener un filtro o un infusor. Si tenemos una tetera excelente, bueno, una taza de té siempre, una taza hermosa siempre nos va a acompañar maravillosamente. Y para quienes tengan té en sobrecito o té en hebra suelta, aplican las mismas técnicas. Ya sea que estemos trabajando, por ejemplo, un té en sobre, que el té en sobre haría la función ya completamente de tener como el infusor. Entonces yo colocaría el sobre en mi taza y luego agrego el agua caliente. Espero el tiempo recomendado dependiendo de mi selección, si fue un té verde, si fue un té negro, si fue una tisana. Luego hago acción dinámica, que es como subir y bajar lentamente el sobre 3 veces. Luego de la tercera retiro el sobre y puedo tomar mi taza de té. Eso es un tip. Debería tomarse la taza de té sin el sobre de té dentro de la taza. Para quienes trabajamos el té en hebras, pues una tetera siempre nos puede acompañar y se aplica la misma técnica. Primero va el té y luego va el agua a la temperatura indicada por el tiempo recomendado según la selección de nuestra mezcla, de nuestro té o de nuestra tisana.
Por aquí me preguntan Luis me pregunta, ¿el té en bolsita lo recomiendas? Ah, que ya le abrían el Ignacio, ¿puedes abrir micrófono. los micrófonos para las preguntas, por favor? Sí, que vayan Ah, escribiendo en el chat las personas que quieran hacer una pregunta para ir activando los micrófonos. ok. Luis me preguntó qué té en bolsita recomiendo. Dependiendo, Luis. ¿Quieres que te recomiende un té donde tú vives o quieres que recomiende un té para la gente aquí en Venezuela, un té en sobre? Porque yo sé que tú No, estás en la Canadá. pregunta va más orientada a que la gente suele tener confusión de, bueno, ¿cómo consigo té en hebras? No, no es tan fácil porque el que venden en el supermercado, el que yo estoy acostumbrada a comprar es el té en bolsitas de cajita, McCormick o Ujú. cualquier marca de esta industrial, ¿no? Entonces, ¿tienes Sí. algunas recomendaciones para, bueno, lo ideal es que la gente compre té en hebras, pero si no tienen esa opción y van a comprar té en bolsitas, ¿tienes algunas recomendaciones para eso? Miren. Sí, ahorita nosotros aquí tenemos, bueno, un portafolio bastante amplio con infusiones McCormick. Tenemos más de 28 ítems, o sea que realmente es la marca que más podría recomendar, aunque hay otras marcas también extranjeras que están entrando al país, que también son muy buenas, como Lipton, como Twinings, pero mi recomendación inicial sería McCormick. Además que McCormick lo consigues en cualquier parte del mundo. Sí, lo consigues en cualquier parte del mundo y en el caso de Venezuela en específico, la selección y las mezclas que se hace son para paladar venezolano. Que también ahí hay muchísima diferencia entre comprar un sobrecito de un té que venga de afuera, pero que no ha sido pensado para este mercado. Entonces muchas veces la gente dice, ah, pero es que no me gusta, es muy fuerte, es muy amargo, es muy astringente. Y puede ser que el té que compró está diseñado para paladar inglés y no para nuestro paladar. Por aquí alguien me colocó una pregunta, voy a leerla. No. Que si desean hacer preguntas, pueden levantar la mano. Me están comentando por aquí. Yo sí que tengo una pregunta. Cuando tú hablas de la deshidratación de la hoja de la planta Camellia sinusus, ¿cómo es? Sinensis, sí. Muy bien, Elvira, muy Este, bien. ¿Eso se hace al sol? ¿Hay alguna diferencia si se hace al sol o si se hace con algún aparato mecánico? ¿Hay alguna diferencia, por ejemplo, entre el té chino y el té japonés en cuanto a eso? Sí, sí hay diferencias. Depende de la manufactura, también va a implicar mucho en el sabor. Por ejemplo, los dos que nombras como el té chino y el té japonés, por ejemplo, en el caso del té chino, la enzima se cauteriza a través de un sistema que se llama Palm Fighter, que es como un wok gigante, y en ese wok se lanzan las hojas y se bate con la mano. Entonces, el calor de la hoja la carameliza e inactiva la enzima que lo va a seguir oxidando. Y en el caso del Japón, lo hacen con vapor. Entonces, un ejemplo cercano es como hacer vegetales al wok y vegetales al vapor, saben completamente distintos, así sean los mismos vegetales, ¿verdad? Lo mismo Sí. sucede con el té. Entonces, sí, la manufactura siempre va a aplicar un sabor diferente a cada modelo que tengas. Y la deshidratación se hace no es, o sea, el sol es lo que lo marchita. Al momento de secar, se hace en hornos. Se hacen unos hornos donde controlamos temperatura y humedad, que es para quitar toda la parte de humedad que le pueda quedar a la hoja. La hoja no debería quedar debe quedar por menos del 4% de agua en la hoja, si no, las hojas se pueden dañar, descomponer, porque bueno, ellas salen de China o de varias partes del mundo dando la vuelta al globo para llegar a su lugar de destino. Entonces, si la deshidratación no se controla, lamentablemente el producto se puede dañar. Sí, hay veces que conseguimos unos té negro, por ejemplo, muy secos.
y que al final saben muy poco. En ese caso, más que seco, porque la naturaleza del té negro es una oxidación al 100%, por eso la hoja se siente más seca, se podría decir, ¿no? Pero cuando ya no tienen sabor es porque tuvo, lamentablemente, una mala guarda. El té sigue siendo un elemento vivo. Y si yo guardo el té en un frasco de vidrio, donde la luz le va a estar pegando, así sea luz natural o luz artificial, esa luz va a ir degradando la composición de él hasta que muere. Por eso ya él deja de saber, no tiene expresión. Ahí es cuando se nota que el té ya ha muerto. Ok. Dato. Si alguien tiene alguna otra Yo pregunta. tengo una consulta. Mencionaste el paladar venezolano. ¿Cómo describirías el paladar venezolano para el té? Bueno, el paladar venezolano para el té es sencillo. Nos guiamos mucho por el café. Fíjate, hace como 15 años con McCormick se traía, hablo de ejemplos cercanos porque, y de una marca que, bueno, todos hemos tenido en casa indistintamente y que yo tenga mi propia marca, ¿no? Pero McCormick es como la harina pan, básicamente en el mundo del té aquí en Venezuela. Hace como 15 años nosotros teníamos en McCormick nuestro Master Blend, que es un té negro, pero se traía directamente de Inglaterra, se traía directamente del Reino Unido. Y este Master Blend estaba diseñado para el Reino Unido y era exageradamente fuerte y no se vendía. Ahí es cuando se toman decisiones de que el Master Blend, yo les sugerí que debería parecerse a nuestro guayoyo, porque nosotros, si bien podemos tomar expresos, no somos un país de expresos, somos un país más de guayoyo. Por eso el Master Blend de ahora se parece a nuestro guayoyo, pues es mucho más sutil en sabor, es más liviano, tiene menos astringencia, menos amargor. Entonces, el café nos guía mucho dentro del mundo del té, aunque la gente podría pensar que seríamos como enemigos, pero creo que hemos sido los mejores primos aliados. Muchas gracias. Nada, Gilberto. Hay una pregunta en el chat. Ajá. Ok. ¿Recomiendas tapar la taza mientras transcurre el tiempo de infusión? Si tienes un sobrecito de té, sí. Lo mejor es que tapes la taza para que puedas mantener la temperatura mientras pasa el proceso para infundir. Y así también todas las partes volátiles del té las puedes mantener para cuando abras la taza, pues puedes disfrutar de todos los aromas. ¿Más ¿Tienen preguntas? alguna otra pregunta? Están calladitos. ¿Nos quieres hablar un poquito no sé, es un diplomado, lo de sommelier de té? ¿Cómo se estudia? El ¿Cuánto tiempo diplomado. dura? Sí. ¿Qué se aprende? ¿Qué se Ok. hace? Ok, gracias Elvira por el espacio. Bueno, el diplomado para ser sommelier de té es nuestro curso de mayor envergadura. Nosotros tenemos la Escuela del Té en Venezuela y tiene una duración, ahorita con la pandemia es un año, básicamente, porque es un poco más distanciadas las clases. ¿Y qué ves? Todo lo que es ceremonial, protocolo, etiqueta, eventos organizacionales, oratoria, botánica, manufactura, química, psiquiatría, neurogastronomía, cata, armonías, wow, ceremonia japonesa de té y postres para el té, que esa es la clase que más a todos les gusta. La de postres, porque se comen los postres, entonces todos quieren ir a esa clase. Sí, son Es como buenísimo. 9 a 10 Es lo materias. máximo. Bueno, y tenemos siempre en Buenísimo. cada uno de nuestros diplomados invitados especiales, como fue el caso tuyo en este diplomado que tuvimos la cata de mieles. Ajá. Entonces siempre le vamos trayendo productos que sumen a nuestro entorno para generarles más sensibilización a los alumnos.
Es lindísimo. Esa cata de té estuvo muy linda porque fue con estudiantes del diplomado y aprendimos un montón. Hay una Aprendimos. pregunta, hay dos preguntas ahorita en el chat, si desean leerla. Sí, hay una que dice, que habla sobre el té, si se toma caliente o si se toma frío. Dice también, yo tengo manzanilla y otras hojas naturales, las envuelvo en servilleta de papel y a la hora de prepararlas las hiervo junto al agua. ¿Eso es correcto? Miriam, ¿ustedes Ok, hacen consultoría para restaurantes que quieran vender té en sus negocios? ok, voy con la primera pregunta. Tomar el té frío o caliente es indistinto. Realmente lo pueden tomar con cualquiera de las dos temperaturas. Simplemente que cuando se va a hacer para frío, debes agregar doble porción. En vez de 1 gramo de té por cada 100 mililitros de agua o un sobrecito de té por cada taza de té, se deberían agregar 2 gramos o 2 sobrecitos por cada taza. Esto para que al momento de ir a refrescar, porque lo hacemos a temperaturas altas, al momento de ir a refrescar, sencillamente al agregar el hielo, no vaya a haber una dilución tan grande y el sabor se vaya a ir. Y ahí pueden agregar la miel, el endulzante de su preferencia y un toque cítrico. Agitar y tomarlo. Es indistinto para tomar el té, lo puedes tomar tanto frío como caliente. En el caso de la persona que comentó sobre que corta sus plantas en su casa y las coloca en la servilleta y luego las hierve en el agua, yo en lo particular no recomiendo que las personas tomen plantas que estén en cultivos no controlados. ¿Por qué? Porque sencillamente la gente piensa que por ser natural, porque está en el balcón de mi casa, es apto para consumo humano. Y son dos cosas completamente distintas. Hay plantas que son naturales, pero son venenosas. No son aptas para consumo humano. Entonces, si yo tengo una planta de mal ojillo en el patio de mi casa o en el balcón, pero está ahí, no está controlada. En la noche pueden venir cucarachas, cigarras, maripositas, animalitos, hacer del 1 y del 2 en las plantas. Y luego esos componentes se van a ir al agua y por ende se lo van a tomar. Cuando yo hablo de cultivos controlados, son personas que se dedican a la planta, a estarla revisando, a darle los nutrientes que realmente necesita, a que esté completamente controlada la parte de insectos que la vayan a consumir. Y segundo, luego esos cultivos controlados van a plantas especializadas a hacerle los tratamientos. ¿Por qué? Yo doy ejemplos muy cercanos, en esto sí hago mucho énfasis porque han pasado casos. La menta. Mucha gente tiene menta en su casa y las personas no saben que la menta tiene principios abortivos fuertes, químicamente, o sea, científicamente revisados. ¿Qué sucede? Cuando la menta llega a nuestras plantas o a nuestros almacenes, se le hacen tratamientos donde estos mucílagos son retirados y por ende la menta se convierte en un producto apto para consumo humano. Ahí es donde hay grandes diferencias en qué consumir cuando se habla de natural sin estar controlado. Y para la otra persona sobre el restaurante, sí, nosotros damos asesorías para restaurantes, diseñamos cartas de té, revisamos el menú que tenga el restaurante para que pueda hacer armonía con los té y bueno, puede distribuir nuestra marca si lo desea. No tenemos ningún problema, nos puede escribir por @caracasteaco, que es nuestro Instagram, y por allí gustosamente lo podemos atender. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, aquí preguntan, propiedades adelgazantes del té. ¿Se habla de té verde? ¿Qué opinas? ¿O cuáles? También se habla de tomar solo té por las mañanas hasta el mediodía para propiedades detox y adelgazar. ¿Tu opinión al respecto? Ok. La planta Camellia sinensis químicamente posee aminoácidos y polifenoles
y alcaloides que ayudan a activar la termogénesis del cuerpo y por ende rebajar medidas. Pero ¿qué sucede? La gente piensa que por tomarse 1 o 2 tazas de té ya con eso es suficiente. No. Deberían ingerir mínimo 1 litro. O sea, estamos hablando de 5 tazas de té de 200 mililitros para que toda esta composición química empiece a generar un efecto, sobre todo en lo que andan buscando, ¿no? Tienen que beberla sin azúcar, sin ningún tipo de añadido, y segundo, debería ser caliente. Todos los tés, como vienen de la misma planta, contienen esa misma carga de polifenoles, de aminoácidos y de alcaloides. Solo que al té verde se le ha hecho más publicidad, básicamente. Pero si a la persona le gusta el té negro o el té blanco, van a cumplir la misma función. Solo que también hay que ver que algunos organismos reaccionan distinto. Hay personas que toman té verde y se sienten activos. Hay personas que toman té verde y les da por dormir, porque los relaja mucho. Entonces, va a depender que pruebes qué té, sientas que te activa, sobre todo para hacer ejercicio, porque esto tiene que ir de la mano de ejercicios, de una buena alimentación. Y el té, que por manufactura está completamente diseñado para las grasas, son los tés fermentados. Y son tés que nosotros no conocemos, porque toda la publicidad se lo lleva el té verde. Exacto. Entre esos está el puer. Que le llaman rompebarriga. Sí, aquí le decimos acción el arrancagrasa. Pero ¿qué sucede con puer? Puer no todo el mundo está acostumbrado. ¿Por qué? Porque tiene que ser un gusto adquirido. Puer sabe a cuero, a champiñones, a tierra húmeda, madera mojada, a tiempo, sabe a tiempo. Para mí esa es la mejor manera de describirlo. Amor. Entonces la gente no va a decir, ay sí, qué rico, quiero un té de esos sabores, pero es maravilloso para todo lo que es la parte intestinal, increíblemente, colon, bueno, digestivo enormemente. Entonces, pero todos tienen ese principio que te pueden aportar esa carga para ayudar en activar la termogénesis. Okay. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguien por ahí que pidió le mandaras la información del diplomado por un correo? ¿Te dejaron el correo por casualidad? Sí, está, pero no sé cómo subir esto. Ignacio, ¿tú lo puedes, por favor, copiar para pasárselo a ella? Sí, yo se lo copio. Ay, gracias, Ignacio. Bueno, Luis se fue, te agradece por su charla, bella Luis. muy interesante. Zaida, que fue la que preguntó sobre las propiedades adelgazantes del té, gracias por tu respuesta, muy buena. Yo quiero hacer una última pregunta. Sí. ¿Existe realmente el té rojo? No. Ok, te voy a explicar. Sí, pero no, es la respuesta. Te voy a explicar cuál es el sí, pero no. Ok. Los chinos, la dinastía Song, es la que hace la clasificación del té en el mundo. ¿Cómo lo hicieron ellos? Basados en el color que genera el licor. ¿A qué le llamamos licor de té? A infundir el agua caliente con las hebras. Esas dos mezclas, cuando el resultado, que es la infusión, se llama licor de té. Entonces, cuando ellos hacían té blanco, se parecía como el agua, le pusieron blanco. Cuando hacían té verde, tenía destellos verdes, le pusieron verde, amarillo, amarillo. Al oolong no se le pone color, porque el oolong es un té que está entre ser verde y ser negro. Entonces, puede tener colores muy parecidos al verde, como puedes tener colores muy parecidos al negro. Entonces no le colocaron ningún color, sino oolong, que significa dragón negro o serpiente negra, porque
son los dragones chinos, no dragones medievales. El dragón chino parece como una serpiente. Entonces, muchos o la gran mayoría de los hulones en su enrollado, cuando van a enrollar la hojita, lo hacen en forma de hulón. Por eso le colocaron ese nombre a ese modelo de té, no por el color. Ahora vamos al té negro. ¿Qué sucedió con el té negro? El té negro en China se llama Hongcha, que significa té rojo, traducido al español. Pero cuando ese té rojo chino, que nosotros conocemos como negro, llegó a Europa, las personas vieron las hojas o las hebras. Ah, son oscuras, esto es un té negro. China nunca supo que nosotros lo interpretamos de esa forma, sino mucho tiempo después. ¿Qué hizo el Comité Internacional del Té? Todos los países del mundo le decimos al té negro, y China le dice té rojo. Entonces esto es algo que explicamos en las clases. Si tú vas a China y quieres tomar té negro, vas a tener que pedir té rojo. Y si quieres tomar lo que nosotros conocemos como té rojo, que es al puer, tienes que decir puer. Y solo sucede con China, aunque ellos son la cuna del té y los que hicieron la clasificación bien. Pero imagínate enseñarle a todos los otros países que ya el té negro no es negro, sino rojo. Entonces el comité prefirió dejarlo así. Entonces, ese es el enredo que hay. Exacto, gracias. Aquí están preguntando, hablando de té rojo, algunos lo llaman así al rooibos. Y si tiene alguna propiedad especial, porque muchos lo buscan, pero su sabor no parece tan agradable. Ok, eso es verdad. Hay gente que le llama al rooibos té rojo. ¿Por qué? Porque Google no siempre tiene toda la razón. Y si tú colocas té rojo, a veces Google dice que la Jamaica es té rojo, imagínate. Pero, ¿qué significa rooibos? Rooibos significa, en el idioma africano, arbusto rojo. Arbusto, no té rojo. Porque el nombre científico del rooibos es Aspaliatus linearus, no Camellia sinensis. ¿Qué es bueno con el rooibos? Para las personas que tengan alergias y para las personas que sufran de anemia, porque es una planta completamente libre de cafeína en su composición química y con una gran fuente de hierro. Entonces, para las personas que sufran de anemia, pueden tener en su dieta la bebida del rooibos y le va a ir muy bien. Igual para los deportistas, porque es mejor que un Gatorade para recuperación de electrolitos. Y su sabor, pues como no contiene el alcaloide de la cafeína, pues es más agradable que el té, porque ese alcaloide tiene tendencia amarga, es su naturaleza. En este caso, en el rooibos no es amargo. Una pregunta, Miriam, ¿existe algún té en específico que se pueda tomar para subir las defensas en estos momentos de pandemia de COVID? Sí. Bueno, fíjate que a nosotros nos han llegado muchos estudios científicos de la India y de Japón. Recomiendan tanto té verde como té negro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una carga de polifenol muy elevada. Muy elevada. Porque la gente siempre asocia al té. Bueno, yo sé que lo primero que hacen de asociación es que te va a adelgazar, ¿no? Pero con una vida longeva. Y es porque en estos países, toda la parte asiática, ellos desde que amanece hasta que anochece están con té. Entonces, puedes tomar tanto té verde, té blanco, té verde, té negro, o oolong, puer, el que te guste, porque la planta Camellia sinensis, ella es rica en antioxidantes. Y todo este sistema de polifenoles, que son catequinas, teaflavinas, tearrubinas, fortalecen el sistema inmunológico. Entonces, aquí estaríamos con un sistema blindado. ¿Y cuál a tomar? El que más te guste, mientras sea Camellia sinensis. ¿Alguna otra pregunta?
Isabela creo que tenía una pregunta. Hola, ¿qué Pero tal? Sí, quería saber qué tipo de té es el Lapsang Souchong, que es un té como ahumado. Laksan Souchong es un té negro, sí, pero Ok. específicamente es un té ahumado, es un té que en su manufactura está ahumado con pino. Y es un té negro, es una delicia. O bueno, hay quienes lo aman o lo odian, porque como huele a parrilla, y lógico, tú no te imaginas un té así, pero en aroma es de parrilla, pero cuando lo infundes es dulce. ajá, por aquí preguntan en qué Ok, familia, gracias. por aquí De preguntan en qué nada. familia está el té jazmín. Ok, el té jazmín normalmente está en la línea de los té verdes, entre té verdes y té negros. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros mezclamos té verde con jazmín, por ejemplo, té verde con fresas, voy a colocar ejemplos como para que a ustedes se le haga fácil, té negro con chocolate y menta. Si en la mezcla más del 50% es Camellia sinensis, yo puedo llamar a esa mezcla té. La ley me lo permite. Yo tengo 70% de camelia base verde y le agrego 30% de jazmín en flores. Yo puedo llamar té de jazmín y le puedo colocar la palabra té, porque la base es Camellia sinensis. Yo puedo colocar 60% de té negro con 30% de chispitas de chocolate y 10% de hojitas de menta. Y puedo llamar té negro chocolate mint, por ejemplo. Y puedo utilizar la palabra té en mi mezcla porque nos piden como mínimo de tope el 50% de la base. De todo el 100%, mínimo 50% tiene que ser camelia para que puedas utilizar la palabra té. Entonces, los té de jazmín normalmente se hacen con bases de verde y con bases de negro. Alguna que otra en base de blanco, pero es menos conocido. Entonces, sí debe ser té. Ok, y también preguntan, ¿cuál es el mejor té para la kombucha? Hice kombucha con jazmín y presentó moho. Claro, porque el mejor té para la kombucha es un té que sea puro, no un té mezclado. Ella se alimenta de té y del nitrógeno que el té como planta contiene. Jazmín no tiene nitrógeno, mientras Camellia sinensis sí. El azúcar que le vas a colocar y el nitrógeno que contiene la camelia. ¿Qué te recomiendo? Que compres té negro solo o que compres té verde solo o que compres puer solo, por ejemplo. Sobre todo con té negro, te va a quedar muy rico y es más sencillo de trabajarlo. Pero que sea solo té negro, que no tenga ninguna mezcla para hacer kombucha. Ya en la segunda fermentación de tu kombucha, ahí sí lo puedes saborizar. Pero con la primera tienes que hacerlo con té negro, con té solo, ya sea verde o negro. Ok, aquí en el chat hay otro que dice, ¿el té azul dónde entraría? El té azul es nivel de marketing, el té azul es el té oolong. Ok, Solo que a nivel de marketing falta un color. Entonces lo colocaron como azul, pero no pinta de azul. Es el oolong. ok, ¿más preguntas? Bueno, creo que no hay más preguntas. Bueno, Miriam, muchísimas gracias. Nos has dado toda una clase sobre el té. Gracias a ustedes. Es buenísimo estar con gente con tanto conocimiento como el que tienes. Gracias por compartirlo. Y bueno, nada, estamos pendientes con lo Sí, del el maridaje de las mieles para los té. por supuesto que sí. Y ya veremos qué inventamos con este público que hoy nos acompañó con eso. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Elvira.
por invitarnos, por tenernos presentes y el mejor de los aniversarios, que sean muchísimos más, que podamos seguir celebrando y que bueno, que siempre una taza de té los acompañe y que la vida siempre les sonría feliz. Amén, amén. Y tú con nosotros. Amén, amén. Bueno, aprovecho la oportunidad para invitarlos para la charla de mañana. La ponente de mañana es Vanessa Rolfini y su charla va a ser, ya les digo. ¿A qué llamamos chocolate bean to bar? Eso tiene que ver con todo el procesamiento desde la semilla de cacao hasta la tableta de chocolate. Eso va a estar también bien interesante. Bueno, muchísimas gracias a todos. Si quieren volver a ver esta charla, quedó grabada en YouTube, en el canal de Galanga, Galanga CCS. Y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y nuevamente gracias, Miriam, por compartir tu excelente conocimiento. Gracias a todos por esperarme, porque bueno, hubo fallas técnicas de último momento, pero espero que haya sido de su interés y que hayan aprendido mucho. Gracias, Elvira, nos seguimos conectando. Bueno, feliz tarde para todos, muchísimas gracias. Sí. Tienen unos minutos si quieren para conversar antes de cerrar la sala.